conflictos que se han generado. Este flagelo de la guerra, este mal, ha existido desde que el hombre cayó en pecado. Y las guerras, lo único que ha traído a la humanidad es dolor, tristeza, incertidumbre, daños irreparables en la mente de aquellas personas que la han podido experimentar. La guerra, hermanos, siempre ha existido por causa de lo que hay en nuestros corazones, por las luchas territoriales, por las luchas de poder, por las luchas económicas. Y en las guerras, hermanos, las guerras se utilizan toda clase de estrategias con el único propósito de imponerse, de ser el más fuerte, de doblegar al rival con violencia, sin escatimar el daño que se pueda hacer. Porque en la guerra, hermanos, el único objetivo es destruir, es matar. Por eso, hermanos, como nosotros hemos experimentado en nuestra nación por muchos años conflictos internos entre grupos armados que han hecho gran daño a nuestra nación, familias enteras que han sido desplazadas violentamente, pueden dar fe de lo que realmente puede causar el daño, el impacto tan grande, tan negativo en la vida de las personas. Pero vamos un poco más adentro, hermanos, un poco más íntimo, porque también existen guerras dentro de los hogares, dentro de las familias. Existen guerras a una muerte, aunque sea triste decirlo, hermanos. Hermanos de sangre enfrentados con odio, con rencor en sus corazones. Parejas que un día se unieron en amor, pasado el tiempo, son enemigos, buscando, como lo decía ahora, buscando siempre el objetivo de dañar. La palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 25, nos da a nosotros una idea bastante grande de lo que ocasiona las guerras entre personas, entre comunidades, entre naciones y entre las familias. Mateo capítulo 12, versículo 25. Dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa contra sí misma no permanecerá. Jesús nos da una advertencia y nos dice que toda familia, toda casa, en todo hogar, que haya división, que es equivalente a las guerras, jamás permanecerá, se va a destruir. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, en la epístola a los Efesios, que nosotros ahora hacemos parte de la familia de Dios. Todos nosotros, los que nos encontramos aquí reunidos, los que están viendo esta transmisión y todos aquellos que invocan el nombre de Dios,
hermanos, pertenecemos a una familia y esa es la familia de Dios. Pero Dios no quiere que nuestra familia, la iglesia, viva el flagelo de las guerras internamente. Dios no desea, hermanos, que nosotros como familia de Dios seamos una familia disfuncional, como lo ofrece el mundo, sino que realmente, hermanos, entre nosotros, como familia de Dios, exista la paz entre todos nosotros. Que realmente nosotros, como familia de Dios, podamos mostrarle al mundo que es realmente la iglesia que Jesús estableció a través de su sangre es un modelo 100% diferente a lo que el mundo ofrece. Por eso cuando vamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 3, nos enseña la palabra de Dios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este mandamiento que nos da la palabra de Dios a nosotros como iglesia nos manda, amados hermanos, a que cada uno de nosotros sea solícito, se esfuerce, se esmere por guardar, por cuidar, por preservar la unidad del Espíritu Santo que generó en la iglesia, que nos ha dado, pero dice que en el vínculo de la paz. Y es importante, hermanos, resaltar por qué el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a decirle que la iglesia debía de permanecer unida en el vínculo de la paz a través del Santo Espíritu. ¿Por qué es tan importante, hermanos, la paz dentro de la iglesia de Dios, dentro de la familia de Dios? Vamos a verlo, hermanos, en las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesús. En el libro en Juan capítulo 14, encontramos lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a esta parte de mantener la unidad en el vínculo de la paz. Juan capítulo 14, versículo 27. Dice Jesús a la iglesia en esta mañana: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Jesús nos enseña, hermanos, que Él nos dio una paz, que Él nos dejó una paz, y que esa paz es totalmente diferente a lo que el mundo ofrece en cuanto al tema de la paz. Si nosotros miramos el contexto de lo que el mundo ofrece en cuanto a la paz, realmente vemos que es una paz falsa. Es una paz que no se ha podido lograr porque el problema está en el corazón del hombre. Y jamás, hermanos, el mundo podrá llegar a tener la paz si no es a través de la obediencia del Evangelio. Jesús dice: yo no la doy como el mundo la da. El mundo nunca va a estar de acuerdo, ni nunca va a estar en paz, porque siempre van a haber intereses de por medio. Siempre van a haber condiciones de parte y parte. Ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder, porque no quiere perder. Y eso lo vivimos nosotros los colombianos. ¿Por qué llevó tanto tiempo el conflicto, de resolver el conflicto que había en nuestro país? Porque las partes no se ponían de acuerdo. Gobierno y los grupos armados, cada uno buscaba su interés. Y llevaron muchos años, hermanos,
Pero Jesús, hermanos, nos enseña que la paz que Él nos da es totalmente diferente. Y vamos a verlo por qué, hermanos. Y esto tiene que entrar en nuestro corazón, mis amados hermanos, porque lo que Jesús hizo por usted y por mí realmente fue extraordinario. Fue tan grande, hermanos. Vamos al libro, a la carta a los Efesios, nuevamente, hermanos, en el capítulo 2, versículo 11 en adelante. Y aquí vamos a ver cuál es la paz que Jesús nos dejó, cuál es la paz que Jesús nos dio y por qué realmente es importante mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante nos dice: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, nos están hablando, hermanos, a nosotros, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa. ¿Cómo estábamos nosotros antes del llamado de nuestro Señor y Salvador? Nos encontrábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición anterior, hermanos, sin esperanza y sin Dios, ajenos a las promesas y a los pactos. Versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vemos, hermanos, cómo Dios, a través de Jesús, empieza a hacer la paz. Y dice: porque Él es nuestra paz, Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Hermanos, lo que Jesús hizo en la cruz fue algo extraordinariamente grande. Y nosotros siempre tenemos que llevar eso en nuestro corazón. Jesús dice que derribó la pared intermedia que existía entre los judíos y los gentiles. Derribó esa pared y dice que al derribarla, de los dos hizo un solo pueblo, y es la iglesia. Aquí estamos, hermanos, la obra redentora de nuestro Señor y Salvador, haciendo la paz. Pero no solamente se quedó allí. Miremos el versículo 16 y dice que mediante la cruz Jesús reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Fue grande, hermanos, lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Fue grande, hermanos, fue realmente sorprendente, porque no solamente hizo la paz entre nosotros, sino que también nos hizo la paz con Dios mismo. Nos reconcilió con nuestro Creador. ¿Y cuál era el único interés de Jesús, hermanos? El único interés de Jesús era reconciliarnos. Entregó su vida por todos nosotros. Derramó toda su sangre en la cruz para que nosotros tengamos una esperanza de vida eterna, para que nosotros podamos gozar, como lo leíamos ahora, hermanos, podamos gozar de los pactos y de las nuevas promesas que tiene Dios para la iglesia. Jesús no escatimó, Dios no escatimó. Jesús se entregó voluntariamente por amor a todos nosotros. Y por eso es que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo y le da ese mandamiento a la iglesia. Es deber suyo, hermano, es deber mío, que nosotros estemos atentos en cuidar y preservar la unidad
que Dios le ha dado a la iglesia a través del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. La iglesia, hermanos, no puede seguir regida o moviéndose en el flagelo de la guerra. No puede seguir moviéndose en el ambiente de la discordia entre nosotros mismos. No es congruente, hermanos, que entre nosotros nos estemos peleando, que entre nosotros haya rivalidad, que entre nosotros haya desacuerdos a punto de tener que enfrentarnos y guardar cosas en nuestro corazón. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. La paz que nos dio Jesús es una paz pura, es una paz que lo único que nos trae es beneficios a todos nosotros. ¿Qué creerá Dios, hermanos? ¿Qué pensará Jesús cuando nosotros nos peleamos? Cuando entre nosotros existen cosas guardadas en nuestros corazones hacia nuestros hermanos. ¿Será, hermanos, que de esta forma le estaremos dando gloria y honra al sacrificio de Jesús? Y existen muchas causas, hermanos, por las cuales nosotros pudiéramos justificar las contiendas como hermanos. Pueden existir muchas, hermanos, pero en esta mañana, con la ayuda de Dios, quiero que nos concentremos en una que considero a través de la palabra que es la mayor causa de por qué nosotros atentamos contra la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es, hermanos, cuando nuestro corazón no ha sido transformado. Ahí está el problema, hermanos, en nuestro corazón. Y no hablo del que nosotros comúnmente pensamos, el que está aquí, sino que hablo del corazón que tenemos acá. Proverbios capítulo 4, un texto bastante conocido. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Esta mañana Dios nos enseña, nos dice, nos recuerda, amados hermanos, que sobre toda cosa guardada debemos cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. De nuestro corazón, hermanos, de lo que nosotros tengamos aquí, es el reflejo de lo que nosotros somos. Nuestro carácter se forma de acuerdo a lo que haya en nuestra mente, porque en él encontramos los pensamientos. Aquí están los pensamientos, hermanos. De aquí salen nuestros sentimientos, de aquí salen nuestras intenciones, de aquí, hermanos, de lo que nosotros tenemos aquí. Y por eso hoy Dios nos dice que nosotros debemos cuidar, debemos estar atentos a lo que guardamos aquí, porque de lo que tengamos aquí, dice el pasaje, de lo que hay en tu corazón, de él mana la vida. Quiero, hermanos, también, a la luz de la palabra, mostrar, hermanos, cómo era el corazón de nosotros antes de llegar a la iglesia. Mateo capítulo 15, versículo 19. Jesús nos dice en esta mañana, mis amados hermanos,
Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Esto, hermanos, ya no debe de estar en la vida del cristiano. En nuestra vida, en esa vida transformada, no deben de haber ya malos pensamientos. Eso ya no debe de estar, hermanos. Es la lucha que nosotros tenemos. Ese es el esfuerzo que nos pide Dios a cada uno de nosotros, que desechemos ese corazón pecaminoso. Esto, hermanos, era lo que nosotros éramos antes. Pero a veces no queremos renunciar a él. A veces no queremos renunciar a lo que hay aquí, hermanos. Y aún seguimos teniendo malos pensamientos, seguimos teniendo un corazón contaminado. Cuando uno lee la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, hablando acerca de lo que hay en el corazón, hermanos, dice capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y uno dice, hermanos, realmente la palabra de Dios es muy acertada, 100% acertada, mis hermanos. Y vemos cómo Dios describe el carácter del ser humano. Esto es lo que el mundo refleja, hermanos. Esto es lo que nosotros vemos afuera. Soberbia, altivez, desobediencia, ingratitud, sin afecto natural. Y esto están dentro de los hogares, mis amados hermanos. Dentro de las familias se encuentran este carácter dañino. Y de esta forma llegamos a la iglesia. Pero nosotros, hermanos, tenemos que romper con esto. No podemos seguir siendo los mismos, hermanos. No podemos seguir utilizando frases como: es que así soy yo, es que así me criaron, es que esa es mi forma de ser. Si seguimos así, teniendo esos pensamientos, realmente no hemos entendido el Evangelio de Dios. Porque el Evangelio nos enseña que debemos transformarnos. No podemos seguir siendo los mismos. Ya mi carácter debe apagarse totalmente. Ya debo de renunciar a este carácter que me gobernó por muchos años. Porque no podemos decir, hermanos, que estábamos excluidos de esto. En este ambiente nos movíamos nosotros. Y lastimosamente, aún seguimos teniendo esos destellos en nuestra vida cristiana. Aún lo seguimos teniendo. Y por eso es que no hay paz entre el cuerpo de Cristo.
por eso es que hay desaveniencia, por eso es que hay los conflictos y las luchas, hermanos, porque estamos luchando es con un carácter diferente. No estamos luchando, no estamos ayudando con el carácter de Cristo, que debe estar formado en cada uno de nosotros, sino que todavía sigue estando mi ego, mi yo, sigue imponiéndose en algunos aspectos. ¿Hacia dónde estamos caminando, amada iglesia? ¿Realmente queremos darle la gloria a Dios? ¿Realmente desde acá, hermano, desde nuestro corazón, desde nuestras entrañas? Transformemos nuestra vida, cambiemos nuestro carácter, ajustémonos a lo que Dios desea. Muramos al yo. Muramos a ese viejo hombre que tenía este carácter. Es triste y lamentable, hermanos, encontrar familias cristianas en donde todavía existe la gritería en los hogares, en donde todavía existe la rivalidad entre los miembros de su casa. Es triste, hermanos, que profesemos con nuestros labios ser cristianos cuando estamos dando un mal testimonio, como iglesia en general, hermanos. Jesús debe primar en nuestra vida. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hermanos, Dios nos enseña que no nos debemos acomodar, no nos debemos acoplar, tenemos que renunciar a este mundo, a lo que este mundo nos ofrece, y que realmente nosotros seamos transformados. Y esta palabra transformarse, hermanos, quiero ilustrarla con la metamorfosis, ese proceso en donde el gusanito se mete en un capullo y después de un tiempo, después de un proceso, sale una linda y hermosa mariposa. Pero si nosotros vemos el antes del gusanito y el después de la mariposa, realmente, si no lo supiéramos, nosotros diríamos, realmente no hay forma de creer que ese gusanito sea esa mariposa tan hermosa y tan espléndida. Eso es lo que Dios desea, mis hermanos, que nosotros tengamos un cambio de esa magnitud, que realmente nosotros muramos, no en una parte, hermanos, no en un 70%, no en un 30%, no en un 99%. Dios desea que la iglesia sea transformada 100%, que realmente nosotros estemos dispuestos a abandonar nuestro carácter y empecemos a crear el carácter de Jesús en nuestra vida, porque creímos en Él. Nosotros creímos en Jesús, creímos en sus promesas, creemos, hermanos, que en Él está la vida. Y si en Él está la vida, ¿de quién tengo que aprender? ¿A quién tengo que imitar? A Él. Tengo que empezar a llenar mi corazón. Lo tengo que aprender, lo tengo que llenar, perdón. Tengo que llenar mi corazón del carácter de Jesús. Dios no acepta mezclas, hermanos. Dios no acepta que nosotros mezclemos una parte de nuestro carácter
con una parte del carácter de Jesús. Esta parte de mi ser, no, de esta no estoy dispuesto a renunciar. De Jesús tomo apenas esta parte, la mezclo, la fusiono. Y así queremos ser cristianos. Dios nos dice en esta mañana que no es así, hermanos, que no es así. Que si nosotros realmente queremos cumplir ese mandamiento que encontramos en Efesios, de guardar, de preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, es necesario, hermanos, es necesario que realmente muramos a nosotros mismos y dejemos que el carácter de Cristo se forme en cada uno de nosotros, para que realmente, hermanos, sea de aprovechamiento primeramente a nosotros y después a nuestros hermanos, para que haya la verdadera unidad en el vínculo de la paz. Si nosotros no transformamos nuestro corazón, hermanos, jamás podremos llegar a preservar la unidad del Espíritu Santo. Porque es nuestro carácter el que se está imponiendo. Es mi forma de ser la que quiere gobernar. Es mi pensamiento el que quiere hacerse sentir. Y Dios nos dice en esta mañana, hermanos, que no es así. Que realmente su palabra, sus enseñanzas, su testimonio, el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesús, el que debe imponerse en la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quién es el que mandó, hermanos? ¿Acaso no dice el pasaje que fue Dios? Que de las tinieblas, ¿cómo estaba nuestro corazón en el mundo? Sin esperanza y sin Dios. Un corazón contaminado, un corazón perverso, un corazón con las características que leíamos ahora, donde hay malos pensamientos, donde nacen los homicidios, los pleitos, las contiendas, las griterías, las disensiones, donde no existe el amor natural, el afecto natural, donde somos implacables. Ese es un corazón lleno de tinieblas. Y dice el pasaje que Dios mandó a que la luz resplandeciese en nuestros corazones, en ese corazón de tinieblas. Jesús, que es la luz, ahora resplandece en nuestros corazones. El trabajo de nosotros, hermanos, es esforzarnos para que esa luz continúe brillando, para que nosotros no apaguemos lo que Dios ha hecho por causa de no despojarnos, por causa de no renunciar. Es un trabajo que tenemos que hacer arduamente. Es un trabajo, hermanos, que debe hacer la iglesia en conjunto, porque somos una unidad. Entre nosotros nos debemos ayudar mutuamente para que el carácter de Jesús se forme en su vida y se forme en mi vida. Dios nos ayude, hermanos, para que podamos esforzarnos y que la iglesia tenga en su mente de preservar la unidad del Espíritu, haciendo la paz, formando el carácter de Jesús. Pero ¿cuál es el carácter de Jesús? Porque hemos hablado acerca de él, pero no hemos dicho cuál es el carácter de Jesús.
¿Cuál es el carácter que Él desea que nosotros pongamos en práctica, que nosotros nos llenemos de ese carácter? Cuando vamos al Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Mire lo que Jesús enseña en esta mañana a la iglesia, hermanos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí, hermanos, en este sermón, en esta enseñanza, Jesús les estaba enseñando a sus discípulos, les estaba mostrando su verdadero carácter, la esencia de Jesús, la humildad, la mansedumbre, la misericordia, el ser pacíficos. Y cuando usted retoma toda esa enseñanza, nos dice que realmente vamos a ser bienaventurados. Vamos a ser verdaderamente feliz cuando yo desarrollo en mi vida el carácter de Jesús, ese carácter humilde, ese carácter manso, ese carácter misericordioso, ese carácter que es pacificador entre el cuerpo de Cristo. Y cuando yo llego a ese punto, hermanos, se va a vivir lo que dice el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Queremos ver a Dios, hermanos? Realmente desde nuestro corazón. La iglesia debe trabajar en esto, hermanos. Debemos trabajar qué es la humildad, darla en la parte teórica, pero también enseñarnos los unos a los otros cómo aprender a ser humildes, cómo aprender a ser mansos, cómo aprender a ser misericordiosos, cómo aprender a ser pacificadores, para que podamos limpiar nuestro corazón. Nuestro corazón está viciado, está lleno de cosas perversas, hermanos, que debemos dejar, debemos renunciar y debemos empezar a implantar estas que son las que verdaderamente van a mostrar la luz al mundo. Realmente vamos a demostrar quién es Jesús. No podemos demostrar una humildad cuando todavía hay ego en nuestro corazón, cuando hay orgullo. Cuando nos hacen un llamado de atención, una observación y resalta ese orgullo y ya cavilamos en nuestro corazón contra nuestros hermanos. Muchas gracias, hermano, por lo que me dijo, pero en nuestro corazón hay cosas que no nos gustan. En ocasiones hasta se van de la congregación porque no hemos transformado nuestro corazón, hermanos. Porque la iglesia toda en conjunto debe desarrollar este carácter, amados hermanos. Quiero que volvamos un momento a Efesios, hermanos, capítulo 4. Dice nuevamente, repitiendo el versículo 3, que nosotros debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y que solamente lo vamos a preservar mediante la transformación de nuestro ser, de nuestro corazón al corazón de Jesús. Y si nosotros miramos el versículo 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire, hermanos,
Cuando un corazón realmente está lleno, impregnado del carácter de Jesús, tiene la capacidad de soportar con paciencia. Vamos a poder soportar con paciencia, amados hermanos. Porque para poder desarrollar mi paciencia, no solamente se deben basar en las pruebas, en las dificultades. A veces hay temor en decir, es que no pido por paciencia porque me va a traer dificultades. Hermanos, no son solamente las dificultades las que forman la paciencia. La paciencia tiene unos ingredientes y ahí el texto nos dice que es la humildad y la mansedumbre. Ese es el carácter de Jesús. Yo puedo ser paciente o fingir ser paciente, hermanos, pero en el corazón que Dios conoce pueden haber amarguras, puede haber ira y puedo estar diciendo aguanto, pero no estoy siendo gozoso. Para que realmente la paciencia florezca en nosotros, hermanos, tenemos que trabajar un carácter, el carácter de Jesús. Desarrollar la humildad, la mansedumbre, para que podamos soportarnos con paciencia los unos a los otros. Podamos soportar a los débiles. Podamos, hermanos, entender y soportar también temas de opinión. Pero también podamos entender y soportar, hermanos, cuando un hermano ha caído en pecado. Cuando nuestro corazón no está lleno, impregnado del carácter de Jesús, nos cansamos rápido. Fácilmente caemos en el prejuicio. Fácilmente caemos en condenar. Ese hermano ya, son muchos años los que he vivido así, ese hermano ya no. Debemos, hermanos, desarrollar la paciencia, desarrollar el carácter de Jesús para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solamente con el carácter de Jesús, hermanos, podremos mantener la paz en la iglesia. Solamente a través del carácter de Jesús podemos desarrollar la paciencia con humildad y con mansedumbre. Solamente a través del carácter de Jesús podremos aprender lo que realmente significa soportar, que es diferente al alcahuetear, hermanos, que es diferente a tolerar. Pero vamos a aprender a soportar. Gálatas capítulo 6. Versículo 1 en adelante. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurelen con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire, seguimos viendo las cualidades del carácter de Jesús, sobrellevando las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo entonces, hermanos? ¿Cuál es la ley de Cristo, mis amados hermanos, en esta mañana para que reflexionemos? ¿Acaso no es formarlo a Él en nuestras vidas? La iglesia, hermanos,
es la familia de Dios. Una familia funcional, no disfuncional. Una familia que vive en paz, no una familia que vive en guerra. Una familia que es 100% diferente al mundo, porque aquí está la luz que es Cristo y que dice que alumbra nuestros corazones. Glorificar a Dios, hermanos, es más hechos que palabras, hermanos. Y no digo que lo que hacemos con nuestros labios no tengan peso y significado para Dios, pero cuando salen de un corazón que realmente está siendo transformado. Realmente Dios se va a sentir complacido cuando su iglesia tenga un corazón renovado, un corazón transformado. Cuando ya no vean a Alberto aquí parado, hermanos, cuando no vean a mi esposa Mayerlin y a ninguno de ustedes, sino que realmente entre nosotros podamos vernos reflejado a Jesús. Allí verdaderamente, hermanos, estaremos glorificando el nombre de Dios. Allí realmente, hermanos, la iglesia va a estar preservando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mientras nuestros corazones no sean transformados, hermanos, seguiremos en los pleitos, en las contiendas, en las divisiones. Seguiremos sin poder soportarnos. Seguiremos viviendo sin poder sobrellevar las cargas los unos a los otros. Porque no es en nuestra fuerza, jamás será en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios. Y solamente lo podemos hacer a través del corazón de Jesús.